Mi nombre es José Miguel Cruz, tengo 68 años, voy a cumplir 69 este año. Eh, Mi personalidad es como enchapada a la antigua, más bien, eh, muy conservador. Eh, Me gusta investigar muchos temas de muchas cosas, de ciencia, de tecnología y también soy muy sentimental, mm, amoroso de mi familia y admiro mucho a la gente con bastante capacidad mental. Mi infancia en general fue muy eh, llena de frustraciones y de expectativas que pues muchas veces no se cumplieron. Las vine a realizar en la madurez, en la adultez, porque mi madre era muy pobre y carecíamos de muchas cosas, de muchos recursos y muchas necesidades. Eh, pues sí, uno, papá tiene porque nació, pero él nunca nos dio el apellido. Lo conocimos cuando éramos muy niños, con mi hermano Gustavo, pero no lo conocimos. Digamos así, creo que él una vez fue a la casa a visitar a mi mamá y el recuerdo físico no lo recuerdo bien. Estábamos muy niños cuando eso pasó y nunca más volvió. Los juegos que yo recuerdo en esa época, jugábamos con laticas de gaseosa y les metíamos una cáscara de naranja para que quedaran pesadas y jugábamos como carreras con los otros niños, cada uno con una latica de esas. Había mucha escasez, era más bien como juguetes primitivos que se inventaban los otros niños y pues uno jugaba con esos mismos juguetes. O le hacíamos dobleces a una caja de fósforos para que pareciera un carrito, eh, o imaginariamente uno se imaginaba que uno era un avión, en el caso mío, mm, y cuando yo caminaba yo pensaba que yo era el avión y lo que veía en el piso era el terreno de la tierra. Entonces yo miraba hacia abajo y parecía que sí, que fuera volando, pero yo iba a ir a pie. Eh, Fue pues muy traumática porque mi mamita estaba sola y ella llegaba en un estrés cuando no conseguía plática por allá que le tocaba rebuscarse, por allá lavando ropa, haciendo oficio en casas ajenas. Y entonces ella llegaba muy estresada y nos daba miedo. La verdad teníamos el terror de verla a ella porque ella explotaba con cualquier cosa y nos castigaba. Por cualquier falla nos castigaba. Y ella tenía una psiquis muy alterada. Entonces, pues vivía uno con mucho temor, mucho temor. Bueno, por ejemplo, la Navidad, eso era, como ella no tenía recursos, ella nos llevaban de una tía, que ellos sí más o menos tenían buenos recursos, donde la tía Teresa. Y ahí ella, o compartíamos con mis primos, que ellos sí, nosotros éramos felices que a ellos les regalaran cosas. Pero para nosotros, pues sí, era una situación muy precaria. Pero el solo hecho de ir allá y de pronto ir a ver televisión, porque eso, la televisión eran muy pocas personas las que las tenían. Entonces, pues era muy,
era mucha alegría ir allá donde ellos. Era como un regocijo de ir a ella. Igual lo otro era ir a misa, uno tenía otro ambiente diferente y en esa época ir a misa, eso era toda una tradición, todo un suceso. Y ya más adelante, ya cuando conocimos a nuestro padrastro, que fue el esposo de ella, él ya empezó a sacarnos más a otros sitios diferentes de lo que era tradicional o de lo que nos gustaba a nosotros. Entonces él ya nos llevaba a un parque, mm, mejoró mucho la vida de nosotros con la presencia de él, de ese padrastro. Mm, juegos, mm, no, no recuerdo así ser como muy de jugar, no. Eh, Era muy poco de juegos. Mm, Me gustaba asimilar que los otros niños jugaran, pero yo era como muy temeroso por decir algo en el fútbol. Me daba miedo porque una vez me dieron un pelotazo y ya me impactó y sentí que me iba a morir porque ese balonazo me lo dieron en el estómago y quedé sin aire y prácticamente ya, eso era lo único así como que se jugaba en esa época con los chinos del colegio, los pelados. Y entonces yo le cogí como fobia a eso, yo era más bien como apartado del grupo, más bien como un niño solitario en esa época, sí. Yo creo que sí hubiera sido diferente porque el papá es el papá y es la persona que lo está defendiendo a uno. Así lo reprenda y todo, está al frente de que no le va a pasar a uno nada. Aunque el padrastro que tuvimos fue un señor muy, en cuanto a eso, de que ella no nos castigara físicamente, eh, él era muy estricto en que no nos pegara. Entonces, pues sí, él nos defendió y todo, pero sí, en el fondo, a lo mejor hubiera sido una mejor experiencia con el propio papá. Pero así, no, nunca pasó. Yo nunca averigüé quién era él, ni me interesó, no. O sea, no fue como mi prioridad dentro de mi vida. Yo traté de ser autodidacta cuando vi que no iba a tener esa posibilidad de estudiar nada. Me tocó inventarme a sí mismo desde antes de siendo prácticamente menor de edad.